más. Uno, deja el otro. Nada más uno. Vámonos. Deja uno. Déjalo. Dos no. Uno. Nomás uno, Lalo. Vámonos pues. Vámonos pues. Vámonos, no quieres. Tráetelo pues ese, tráetelo. No, pero uno nada más. Un juguete nada más, Dan. Ese, vámonos pues. ¿Ya estás contento? ¿Sí? Bueno, habéis visto que hoy hemos empezado con un niño caprichoso, haciendo sus mejores berrinches, pero es que resulta que en este caso le ha servido. No por el berrinche, sino por la insistencia. Y es que hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Hoy volvemos a hablar de la oración. La palabra hoy nos vuelve a poner este ejemplo de la oración insistente, de la oración... En fin, no quiero adelantarme mucho, solamente quiero pues que desde este punto, arriba de la iglesia de San Mateo, donde estuvimos grabando ya la semana pasada, pues desde aquí se puede ver un montón de torres de esta ciudad y muchas de esas torres son conventos de clausura. Vamos a ver que hoy el tema es la oración, la vida entregada a la oración. Y bueno, no quiero adelantar mucho, así que vamos a volver a bajar al interior de la iglesia, vamos a escuchar este texto y vamos a hablar sobre este tema, ¿vale? Venga, vamos a coger aire y volvemos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre y sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o le dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra del Señor. Dice el Evangelio, empieza diciendo que el Señor dijo esta parábola para enseñar a sus discípulos que es necesario orar siempre y sin desfallecer. Hay muchas parábolas que hoy durante el programa pues iremos viendo, ¿no? Esta es la del Evangelio, la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos muestra esta imagen de la necesidad de rezar. ¿Os acordáis cuando está Moisés en esa guerra contra los enemigos del pueblo de Israel y que Moisés está orando, ¿vale? Está rezando en la cima de la montaña y que cuando levantaba las manos el pueblo vencía, pero cuando se cansaba y bajaba las manos, pues el pueblo era derrotado, ¿no? Y quiero aquí abrir un paréntesis. Ahora luego más adelante veremos un testimonio de una monja de clausura. Ellas tienen la misión de ser ese Moisés orante por la iglesia, ¿no? Bueno, cierro paréntesis porque quiero resaltar lo primero, ¿no? Que es necesario orar siempre y sin desfallecer. Y es verdad que, pues, bueno, a lo mejor te acuerdas solamente de rezar cuando las cosas van mal, ya lo dice el dicho, ¿no? Te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, pero Jesús nos invita a nosotros hoy a eso, lo primero, la necesidad que tenemos de rezar. ¿Por qué? Decíamos la semana pasada, Dios necesita que yo le diga las cosas, Dios necesita que yo le rece, Dios necesita que yo esté encima suyo. Pues no, soy yo el que necesito estar conectado con Dios para poder ver las cosas como Él las ve. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué me pasa?, ¿no? Como que no sé qué me pasa, las cosas no me van bien. Y es lo que le pasaba a Moisés, pues que has bajado los brazos.
has dejado de tener la fuerza en Dios. Simplemente, pues si... Hay un ejemplo que en mi casa nos pasaba mucho, ¿no? Cuando nos mandaban a pasar la aspiradora, llega un momento en que tú ibas aspirando, aspirando, y como te alejaras mucho, llegaba un momento en que la aspiradora, ¡pum!, se desenchufaba. Y me acuerdo que ibas ahí y hacía la máquina, y se paraba. Pues lo mismo sucede en nuestra vida cuando dejamos de rezar. Si yo dejo de rezar, pierdo la fuerza. Me he alejado demasiado, ¿no? Y precisamente, pues esto es lo primero que nos enseña Jesús, ¿no? No dejar de rezar. Orar siempre y sin desfallecer. Uno de los motivos por los que dejamos de rezar es porque, bueno, pues no veo cumplido lo que yo quisiera, ¿no? No se cumple lo que yo quiero, entonces no tiene sentido rezar, ¿no? Eso, uno de los primeros motivos. Pero no nos damos cuenta que el rezar no es una finalidad, no es una finalidad, digamos, de decir es productivo, sino que precisamente el rezar es estar con Cristo, simplemente, ¿no? Entonces, pues la necesidad de rezar siempre y sin desfallecer. Esta es la parábola que hoy nos propone el Señor, una viuda. Es verdad que hoy, pues todos los que conocemos a personas viudas sabemos que, bueno, son personas que han perdido a un ser querido, han perdido a su esposo y que, bueno, pues que sobreviven como pueden, pero bueno, ya hoy la sociedad tampoco es que esté para tirar cohetes, pero bueno, algo, pues estas personas pues algo tienen, le queda la pensión del marido, pero es que hace 2000 años, igual que hablábamos de los leprosos de hace 2000 años, pues hoy hablamos de las viudas de hace 2000 años. Una mujer en el tiempo de Jesús, pues era la hija de alguien, cuando crecía se convertía en la mujer de alguien y cuando seguía creciendo se convertía en la madre de alguien. Una mujer no valía por sí misma. Por eso es tan importante que Jesús en los pasajes que habla con las mujeres, pues les da su dignidad, ¿no? Esta viuda le pasa eso, no es hija de nadie, no es mujer de nadie y tampoco nos dice si tiene hijos, pero sí es verdad que lo que tenía se lo han quitado. Y esta es la imagen, ¿por qué esta mujer reza? Porque es que no tiene otra forma de vivir, no tiene más, no tiene más. Hazme justicia frente a mi adversario. Y ahí es donde la oración se vuelve insistente, perseverante, y tenemos la prueba que este juez, que por lo visto era un juez inicuo, malvado, que no respetaba a los hombres, pero solamente por lo pesada que era esta mujer, le dice el Señor, ¿no le hará justicia? Pues claro que le hará justicia, así sea solamente por la insistencia. Y aquí yo quiero hacer una reflexión, porque uno de los motivos por los que tampoco rezamos, con insistencia, decía antes, es que, bueno, que no se cumplen las cosas que yo quiero, y luego también la otra cosa, que yo no sé si tenemos conciencia como esta viuda, ¿no? Hazme justicia frente a mi adversario. Resulta que a esta viuda le han quitado su herencia, posiblemente, ¿no? Lo que le quedaba de su marido, se lo han quitado, y a mí me llama muchísimo la atención cómo en este mundo los creyentes tenemos una herencia, que es el cielo, y nos la han quitado. Nos han dicho que lo importante es vivir para este mundo, que lo importante que sí, que lo de Dios pues no es tan importante, y resulta que te encuentras con cristianos que están absolutamente pues secularizados, donde pues cristianos que teniendo la herencia del cielo, pues vivimos para salud, dinero y amor. Y uno dice, ¿y esto cómo se entiende? Pues me han quitado el cielo, le han quitado la perspectiva de eternidad a la vida de una persona. Y si le quitas la perspectiva de eternidad, no tiene sentido ni el dolor, ni la enfermedad, ni un niño con dificultades, yo porque tengo que aguantar esto, no tengo por qué soportarlo, y resulta que como esta viuda nos han quitado nuestra herencia y a lo mejor nadie dice nada. Y no es porque tengamos que protestar a la sociedad, no, al contrario, Señor, hazme justicia frente a mi adversario. Muchas veces es el mundo el que nos quita la perspectiva de la eternidad, muchas veces son nuestros pecados, muchas veces es el mismo enemigo, tal cual. Señor, hazme justicia frente a mi enemigo. Cuando estás en un tiempo de tentación, en un tiempo de oscuridad, que a lo mejor el maligno te dice no tiene sentido todo lo que estás haciendo. Y en ese momento de angustia, ahí es cuando rezamos a este juez que es Cristo, que ha venido, ¿no? Y que vendrá a juzgar. Hazme justicia frente a mi adversario, que me devuelvan lo que es mío. ¿Y qué es lo mío? El Espíritu Santo, la alegría, la esperanza. Por eso, cuando lo has perdido, y si alguno de vosotros está en esta situación, que se siente como esta viuda, que ha perdido lo que es suyo, pues reza, sin desfallecer. Termina diciendo el Señor en el Evangelio, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra. Realmente la fe, como veíamos en otros programas, no solamente es creer que Dios exista, sino que es confiar. Y confiar es tener confianza con Él, ¿no? Ahora veremos otros pasajes durante el programa de esta imagen de la oración, como Abraham, ¿no? Que regatea con Dios. Pues precisamente esto es a lo que el Señor nos llama, ser insistentes. Como el niño del primer vídeo que hemos visto, ¿no?
ese niño hace un berrinche y le insiste a sus padres, y le insiste, y al final, pues no sale con lo que quería al principio, pero su padre, viendo su perseverancia y viendo que al final, pues en este diálogo, ¿no?, pues termina saliéndose con un juguete de la tienda, ¿no? Pues que el Señor nos conceda esta fe, la insistencia, sobre todo sabiendo que lo que pedimos no es cualquier cosa, que es nuestra herencia, que es el cielo. Pues que el Señor nos conceda por retomar, ¿no?, si has dejado la vida de oración y si estás en ella, perseverar. Que así sea. Aquí junto a la imagen de nuestro Padre y Señor de las Penas, imagen titular de esta hermandad de la Iglesia de San Mateo, pues topamos con la Iglesia. Y nadie mejor que el Papa Francisco para darnos pues otra versión con otro pasaje de esta oración insistente. Hemos visto el pasaje de la viuda, pero siempre nos hacía un recuerdo a este pasaje cuando es Abraham el que regatea con Dios. Así que vamos a escuchar cómo el Papa Francisco habla pues de la importancia de la oración insistente. Adentro vídeo. Se requiere valor también en la oración, valor e insistencia frente al Señor. Puede ser muy agotador, pero esta es la oración. Esto es pedir a Dios una gracia. Este fue el corazón de la homilía del Papa Francisco en la misa celebrada esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta. Andare dal Signore coraggiosi per chiedere le cose. E un po' fa ridere, bene, no? Ma fa ridere questo perché Abramo parla col Signore di una maniera speciale, con questo coraggio, e uno non sa se è davanti a un uomo che prega o davanti a un negozio fenizio, perché lui tira sul prezzo e va e insiste. Da 50 è riuscito a abbassare il prezzo a 10. Lui sapeva che non era possibile, soltanto c'era un giusto, il suo nipote, il suo cugino. Bueno, hoy en esta sección de Conocer la Familia de la Iglesia vamos a volver a tener otro testimonio. Hemos hablado de la oración con insistencia, y quiero compartir con vosotros el testimonio de una chica, de Marisa, que siendo una chica normal resulta que se ha hecho monja de clausura para dedicar su vida a la oración precisamente. Así que nadie mejor que ella os puede explicar el porqué y me parece un testimonio genial que puede ilustrar de la necesidad de la vida de la oración cuando una vida está dedicada a ella. Así que espero que os guste este vídeo, adentro, porque no deja de ser un católico sin vergüenza. Yo vengo de una familia cristiana, pero digamos que cuando yo era pequeña, en mi infancia, la fe no se vivía de una manera... Lo típico que se dice, soy creyente pero no practicante, ¿no? Pues un poco se había relajado, sí que había como una conciencia de que era importante, pero estaba como más relajado, ¿no? Y cuando me mudo a Madrid, empiezo a tratar mucho con una hermana de mi padre, mi tía Marta, que me empieza a explicar muchas cosas de la fe. Yo fui al primer retiro que fui engañada, o sea, no conscientemente, pero me dijo, yo vi a mi tía que se iba de casa, estaba en casa de mi abuela, y le pregunté, ¿a dónde vas? Me dijo, al retiro. Y entonces yo pensaba que era el Parque del Retiro de Madrid, y yo dije, pues me voy contigo. Y acabé en un colegio, en Cluny, que es donde luego yo estudié. Pues cada vez que había retiro, ¿no?, de la congregación de mi tía, pues yo iba allí. Y cuando yo empecé a ir, vinieron también mis padres, tal, que siguen yendo hasta ahora. Y desde entonces ha sido un camino pues de conocer a Dios, ¿no? A ver, creo que es importante partir de una base, que es que yo creo, ¿no?, y así lo he vivido, que Dios existe, Dios me quiere y Dios me ha hablado, ¿no?, y Dios habla. Sí que sentía esa necesidad de querer a Dios. Y bueno, dentro de todo esto se me mezcla pues muchos gustos, muchas pasiones a nivel personal que existen, ¿no? A mí, por ejemplo, la música, el mundo del teatro. Entonces entré en una productora
Además, una productora a la que yo podía sentir que podía llevar, ¿no?, a Dios, pues al mundo del arte, al mundo de la belleza, y durante mucho tiempo estuve trabajando ahí, y entonces digamos que ahí mi fe y mi trabajo y mis pasiones pues se empezaron a mezclar mucho. Y entonces era una sensación como muy complicada, porque yo me sentaba, ¿no?, en la oración y decía: mira, Señor, todo lo que estoy haciendo por ti, y sin embargo te siento muy lejos. Entonces no entendía por qué no encajaba. Yo entré en un grupo que son los Oblatos de María Inmaculada, y entonces, preparando un campamento, tuvimos una convivencia para preparar el campamento y me di cuenta de que estaba muy lejos de Dios, ¿no? Y era como, si estoy haciendo tantas cosas por Dios, ¿por qué no estoy cerca de Dios? Y en medio de ese no encontrarme, no entender, yo empecé a salir con un chico, tal, y entonces le pedí a mi director espiritual, que es de los Oblatos, que quería hacer un retiro, que quería hacer un retiro de unos días para un poco resituarme. Y entonces los Oblatos tenían relación con este monasterio. Me dijeron: pues yo conozco a unas monjas en Monzón, pues te vienes, estás unos días. Yo iba simplemente con la pretensión de encontrarme con Dios, ¿no?, de nuevo, y resituar mi vida. Vine aquí 6 días y lo que tocó mi corazón fue la coherencia. Yo bajé de aquí con una sensación de querer ser muy coherente con mi fe. No se puede, ¿no?, el decir: yo soy cristiano, yo quiero querer a Dios, pero no rezar, ¿no? Aquí me encontré mucho conmigo misma. O sea, no tenía tiempo para ver quién soy yo, ¿no?, y quién soy yo respecto a Dios y cómo estoy respondiendo. Entonces me encontré de cara con Dios, y entonces, viendo a Dios, me encontré mucho a mí. Y me di cuenta de que tenía que darle hueco, de que estaba viviendo mucho para mí misma. Y entonces, realmente yo no bajé de aquí con la sensación de quiero ser Clarisa, pero sí que bajé de aquí con el convencimiento de que tenía que vivir una vida auténtica. Bajé de aquí pues con la necesidad de ir a misa todos los días, comulgar todos los días y de rezar todos los días. Y entonces, en medio de ese silencio, pues Dios empezó a tocar, ¿no?, muchas cosas que estaban en mi corazón, y llegó justo la JMJ de Polonia. Fue un momento de decir: es que el Señor se está poniendo serio, ¿no? O sea, Dios está hablando, Dios necesita algo de mí, Dios quiere algo de mí. Dice mucho el obispo de aquí, ¿no?, que una de las frases, la frase que merece la pena ser contestada es: Señor, ¿desde dónde quieres que yo te sirva?, ¿no? Y era un poco esa sensación. Y bueno, yo volví de la JMJ, me di cuenta, ¿no?, que tenía muchas cosas en mi corazón que no podía compartir con mi novio, porque además mi novio era ateo, ¿no?, y entonces tuve que dejarlo porque no estaba viviendo en verdad, ¿no?, con mi novio. Entonces lo dejé y empecé un proceso de discernimiento. Desde ese momento fue un proceso de empezar a conocer un poco la vida de Santa Clara, de la manera que tuvo Santa Clara de responder al Señor, ¿no? Y encontré en su manera de vivir el modo en el que yo quería vivir para toda mi vida. Nunca he querido a nadie tanto como siento que ahora quiero a Dios, ¿no? Y siento que no le quiero nada, pero no sé, el corazón vibra de una manera distinta. Yo lo que le diría a los jóvenes es que no se conformen. O sea, creo que ahora mismo vivimos conformados absolutamente en que no podemos ser felices. O sea, si realmente nos planteamos en serio nuestra felicidad, no nos conformaríamos con una felicidad que se acaba, o con una felicidad que es solo de fin de semana. Es que no nos conformaríamos con eso. A mí me parece que la gran tristeza del joven hoy en día es que se ha conformado en que se puede no ser feliz y no pasa nada. En que vale simplemente con subir una foto en la que se te vea contenta, ver a ver quién te da like y ya está, ¿no? Y no sé en qué, porque cada uno sabe, ¿no?, lo feliz que es o lo feliz que deja de ser. Entonces, que no se conforme, por favor, que quien busca encuentra, ¿no? Pero, y que,
que Dios está deseando con tantas ganas tocar el corazón de la gente. Yo aquí he encontrado una libertad, de verdad, que es que no eres más libre por tener más opciones a hacer cosas que no quieres hacer. Eres libre cuando eliges lo que quieres hacer y lo haces, ¿no? Cuando eliges lo que quieres de verdad, no lo que te apetece, ¿no? Sí. Y vamos, de verdad, yo he encontrado aquí una libertad. Yo creo que hay que ponerse muy cerca de Dios, hay que ser muy del Señor. Es que si experimentas lo que Dios te quiere, es que a mí cuando me dicen, no, qué valiente y lo dejas todo, dices que no, que no va de eso, ¿no? O sea, no me considero especialmente valiente, simplemente me considero especialmente querida. Entonces, ¿quién no quiere un amor para siempre? Hoy, repasando las redes, quiero compartir con vosotros, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, un vídeo de Balibán. Sabéis que son vídeos que podéis encontrar en YouTube, que son las canciones de las parábolas que ellos pues componen. Y hoy precisamente hemos visto el Evangelio de la viuda importuna, que es pesada. Hemos escuchado al Papa que nos habla de la oración de Abraham, que regatea con Dios, símbolo también de la oración, y vamos a escuchar, o vamos a ver, o las dos cosas juntas, ¿no? Un pequeño videoclip para niños sobre el amigo inoportuno, ¿vale? Que es inoportuno, que llega por la noche y pide. Las tres son imágenes de la oración. Así que bueno, espero que os guste este vídeo, que sobre todo los más peques de la casa se los podéis poner. Adentro vídeo. En un pueblo había un buen vecino que apreciaba mucho la amistad y que una noche recibió a un amigo que le visitó sin avisar. Aunque quería atenderlo, no tenía nada de cenar y salió corriendo a buscar al pueblo una tienda donde comprar pan. ¡Oh no! Todo está cerrado. ¡Oh no! Es muy tarde ya. Tengo que pedir ayuda en otro lado. A mi amigo debo alimentar. Corrió hasta la puerta de otro amigo, esperando ayuda a encontrar. Pero vio la puerta y los postigos que los acababan de cerrar. Mas tocó a la puerta un par de veces y empezó así a suplicar: amigo, necesito que me prestes solo 3 hogazas de tu pan. ¡Oh no! ¡No se ha despertado! ¡Oh no! Necesito el pan. Este buen amigo nunca se ha negado. Si le insisto, seguro me lo da. Mas la respuesta fue muy negativa: vete, no me hagas levantar. Es muy tarde, está durmiendo mi familia y yo no la quiero despertar. Aunque no fue bien recibido, tiene la esperanza de ganar. Piensa que si no le dan por ser amigo, por ser importuno le darán. Venga, ábreme la puerta, dame 3 trozos de pan. Las panaderías ya no están abiertas y por eso me tienes que ayudar. Después de negarse varias veces y ser molestado varias más, el importunado repartió con creces para ver si le dejaba en paz.
Volvió a su casa el buen amigo, con sus buenos 3 trozos de pan. Iba muy contento por haber sabido en su petición perseverar. Toma, coge lo que quieras, come, que hay que celebrar. Estoy muy contento de que tú vinieras y de haberte dado de cenar. Así como ese hombre dio 3 panes porque el otro tanto lo insistió, el que a la puerta de Dios llame tendrá lo que pida en oración. Si el hombre aquel cumplió el anhelo del amigo que lo importunó, cuanto más nuestro Padre del cielo dará cosas buenas por amor. Bueno, pues ya lo habéis visto, hay que rezar, insistir, y precisamente uno, igual que los niños, insistimos porque sabemos que nuestros padres no se van a enfadar, porque sabemos que lo que queremos es muy importante, ya que se lo estamos pidiendo a Dios, ¿no? Así que, bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa, como todos, siempre, de los testimonios, de todas las cosas que podemos ver y compartir. No olvidéis de que nos podéis seguir en de nuestro canal en YouTube, tenemos el correo electrónico, escribirnos, decirnos lo que queráis, podéis invitarnos y nada, seguiremos viéndonos. Hasta la próxima, vaya usted con Dios.